¿Se acuerdan cuando decían que los mexicanos solo sabían hacer tacos y no sabían pelear? Bueno, hubo varios bocones que se lo tomaron muy en serio. Se burlaron, se rieron, llegaron con soberbia, se sintieron invencibles y terminaron comiéndose cada palabra. Se tambalea como una palmera azotada por un ciclón tropical. 6 of them were dead. Now a left hook seems to stagger Baez momentarily. De La Hoya follows with a flurry. Piensan que nuestros boxeadores son puro corazón pero poca técnica, que con presionarlos un poco se vienen abajo, que no aguantan la presión, que se doblan fácil y una y otra vez terminan tragando lona, buscando la salida y rogando por el último campanazo. Este video no es solo una recopilación de peleas, es la lista negra de los bocones que se burlaron de México antes de tiempo y terminaron con la mirada perdida, sin aire y con la lección de su vida tatuada en cada golpe recibido. Aquí no hay casualidades ni suerte, hay fuego, hay rabia y hay historia, hay sangre derramada por honor, mandíbulas quebradas por orgullo y knockouts que retumban en el alma. Estos son los combates donde el orgullo mexicano habló más fuerte que cualquier amenaza. Prepárate para ver caídas vergonzosas, knockouts brutales y castigos que cruzaron fronteras. Porque cuando se meten con México, México responde a golpes, sin miedo, sin pausa y sin pedir permiso. Recuerda suscribirte a Boxeo de Oro si eres amante del boxeo mexicano. Deja tu like si este video te está enchinando la piel y comenta ¿qué paliza fue tu favorita? ¿Y a qué hablador te gustaría ver humillado en el próximo round? Ahora sí, comenzamos. Antes de que sonara la campana, esta pelea ya tenía un guión escrito por la prensa. El excampeón mundial kazajo Shavkat Rakhimov volvía con sed de redención, en casa, ante su gente, y contra un mexicano desconocido que supuestamente solo venía a completar el trámite. Nadie en Uzbekistán daba un peso por Eduardo "El Sugar" Núñez, y eso, justamente, fue lo que desató la tormenta. Rakhimov no era cualquier rival. Era una máquina de presión, con técnica soviética, mandíbula de acero y un historial que imponía respeto. Campeón mundial superpluma por la FIB, había enfrentado a lo mejor de la categoría y peleado guerras en Rusia, Inglaterra y Estados Unidos. Su derrota más reciente lo había dejado con sed de venganza, y esta pelea era, para él, el inicio de su reconquista. Estaba motivado, concentrado y respaldado por una multitud que lo aclamaba como un héroe nacional. Por el otro lado, Eduardo Núñez era una amenaza silenciosa, un noqueador nato, de los que no necesitan hablar mucho porque sus puños lo dicen todo. Con más de 20 victorias por nocaut, el sinaloense llegaba como visitante, sin reflectores, sin entrevistas ni elogios, pero con una mirada fría que advertía algo más. No era un improvisado, era un verdugo esperando turno. Su estilo era agresivo, explosivo, y su confianza era de acero. Sabía que nadie lo esperaba, y eso lo hacía más peligroso. El ambiente en la arena era eléctrico. Todo apuntaba a una victoria fácil para Rakhimov. Pero en el boxeo, los finales no los dictan la prensa ni el ranking, los dictan el hambre. Y ese día, el hambre tenía acento mexicano. Cuando anunciaron esta pelea, nadie daba un peso por el mexicano. Enfrentaba a un excampeón mundial kazajo, peligroso, técnico y con el respaldo de las casas de apuestas. Rakhimov llegaba como el favorito claro, fuerte, experimentado y con hambre de volver a la cima. Pero lo que no sabía era que enfrente tenía a un animal salvaje. Eduardo "El Sugar" Núñez no fue a sobrevivir, fue a cazar. Desde el primer round, el mexicano dejó en claro que no iba a respetar reputaciones. Salió agresivo, plantado en el centro del ring, con la guardia firme y los ojos encendidos. En los primeros segundos conectó un 1-2 que levantó cejas en la esquina de Rakhimov. El kazajo intentó responder con su jab largo, tratando de mantener la distancia, pero Núñez era una tormenta. Se metía debajo del jab, conectaba abajo,
Salía con gancho al rostro y volvía a presionar. Fue un round vertiginoso donde la iniciativa la tuvo siempre el sinaloense. To score with composure, making his man miss, then spinning off the line to turn the tables. Spinning off the line, fully committed to the right hand, but it was long after good head move to the body to end the attack. Did Núñez first. En el segundo asalto, Rakhimov trató de frenar la avalancha. Salió más precavido, con mayor movilidad, buscando girar y soltar desde los ángulos. Por momentos logró conectar su mano izquierda, pero cada intento era castigado. Núñez se le metía encima, le recortaba el ring y lo obligaba a chocar. Y entonces vino la bomba. En un intercambio cerca de las cuerdas, el mexicano soltó una derecha curva que estalló en el mentón del kazajo. Fue un misil. Rakhimov cayó como tabla con la mirada perdida y los brazos extendidos. Se levantó con esfuerzo, tambaleando, y el referee le dio la cuenta. El público local, que había empezado la noche eufórico, ahora estaba mudo. Right elbow of the former champion. Southpaw stance. Rakhimov jitterbugging his way forward, and a left cross is a peach of a punch from Rakhimov. So into the third round then, it's one scheduled for 12. Shavkat Rakhimov, the lead left hand, snapping it out like a trip hammer, but then Rakhimov quickening his feet and above our commentary position here ringside. Núñez content to bob and weave in the strands before. Remember, he had to get off the floor against Zelfa Barrett to claim the vacant title, dropping, and that title became vacant because Joe Cordina, after that stunning KO of Kenichi Agov, and Rakhimov's first defense was against Joe Cordina in car. The game of almost fistic musical chairs we have had around the IBF strap. But he's now going to be fighting in May to defend that title as Rakhimov. Accurate with that southpaw left while in punching range, but there's an accurate right hand down the pipe, but a terrifically crisp south out by Núñez, but he's been inaccurate. Some of them he didn't fully commit to, but Rakhimov, left hook while spinning out of the corner from Núñez. El tercer round fue el principio del fin. Núñez, oliendo sangre, salió a cerrar el espectáculo. Con paciencia pero con hambre, lo llevó a las cuerdas y comenzó una ráfaga de golpes. Uppercuts, ganchos, rectos al rostro. Rakhimov intentó resistir, pero su cuerpo ya no respondía. El referee, viendo que no podía defenderse, intervino justo cuando otra derecha le doblaba las piernas. KO técnico. Silencio total en Uzbekistán. Núñez, he'll benefit from the rest as well, sprints his way back into punching range. And the shot's having an increasingly pronounced effect now, seemingly on the floor in his chest once again, like cough medicine, all up in his grill, and continuing to bang up and indeed overwhelm Rakhimov, who lets his hands go, but it's only a two from Núñez, but now altogether. Right hand around the corner from Núñez. So into the championship rounds we go, and this represents brand new. My goodness, look at the energy that he's bringing to the proceedings as he's got to show the referee something. And Eduardo Núñez. La arena, que minutos antes era un hervidero de cánticos y confianza, se sumió en un vacío abrumador. Nadie podía creer lo que acababan de presenciar. Su ex campeón, su guerrero nacional, había sido barrido del ring por un mexicano que llegó sin prensa, sin cartel y sin respeto por los pronósticos. Eduardo Núñez caminaba por el ring con la calma de quien sabe que acaba de hacer historia. No celebró con exageración. No lo necesitaba. Su rostro decía todo. Había venido a hacer un trabajo y lo había terminado con brutal eficacia. En su esquina, su equipo lo abrazaba con fuerza, sabiendo que esa victoria no era solo un triunfo deportivo, era una declaración internacional. Los comentaristas trataban de poner en palabras el desastre. Algunos hablaban de sorpresa, otros de knockout del año. Pero en realidad, no había sorpresas. Cuando un mexicano sube al ring con hambre, con rabia y con la mira puesta en hacer temblar al mundo, lo mejor es hacerse a un lado. Así fue como Eduardo "El Sugar" Núñez firmó su entrada al mapa global del boxeo, no con palabras, sino con puños, y dejó claro que el respeto no se exige, se arranca.
a golpes. Antes de que se cruzaran en el cuadrilátero, Thomas Mathis ya tenía asegurado el cartel de futura estrella del boxeo estadounidense. Alto, con una técnica limpia, movimientos elegantes y una defensa sobria, Mathis era el tipo de boxeador que las promotoras aman. Invicto, respaldado por medios, con entrevistas elogiosas y un aura de invulnerabilidad tejida por analistas que lo veían como el próximo contendiente serio en la división. Se vendía como el paquete completo: talento, carisma y disciplina. En su entorno no había espacio para la duda. Esta pelea era solo otro escalón hacia la cima. Pero al otro lado del ring estaba Isaac Pitbull Cruz, un nombre que en ese momento aún no sonaba tan fuerte fuera de México, pero que dentro del gremio ya generaba respeto. Nacido en la cuna brava del boxeo capitalino, el Pitbull era todo lo contrario a su rival. Bajito, de guardia cerrada, sin florituras ni lujos, solo presión, potencia y una voluntad que aplasta. Llegaba con hambre, con la frente baja y los puños apretados, como un trabajador que va a romper piedra, no a buscar reflectores. Para Cruz esta no era una oportunidad. Era una guerra que debía ganar o morir. La previa no podía ser más contrastante. Mientras Mathis era promocionado con bombos y platillos, Cruz apenas figuraba en la promoción. Se hablaba de una pelea interesante, pero pocos imaginaban lo que estaba por suceder, porque cuando el Pitbull sube al ring, no boxea, muerde. Y esa noche, lo que comenzó como una exhibición para Mathis, terminó siendo su pesadilla más larga. Mathis subió confiado, alto, estilizado, técnico. Muchos lo veían como el nuevo prospecto estadounidense, con un boxeo pulido y elegante, pero no entendía lo que venía, porque en la otra esquina lo esperaba Isaac Pitbull Cruz, un bulldog que no sabe caminar para atrás. Desde el primer segundo, Pitbull lo acorraló con presión asfixiante. Cruz salió con la mandíbula apretada, caminando hacia adelante como un tanque de guerra. Mathis intentó usar su jab para marcar la distancia, pero el mexicano era una sombra que se le pegaba al pecho. Lo asfixiaba, le cortaba los espacios, le hablaba con golpes al cuerpo desde el primer intercambio. En los primeros 30 segundos, Mathis ya respiraba con dificultad. Yeah, he said he's never fought an opponent as short as him. Right hand from Cruz. Cruz gets her with a quick. Fighting, he always turns it up in the second half of the fight. I would think the plan is to. Gonna have to decide if he keeps his elbows tucked and his arms low. He'll block a lot of his body shots, but Body work again by Cruz. He's a little guy, and even for a little guy, he fights small. It's a lot more difficult for Mathis to catch him. You know, I used to hate that's exactly what Cruz told us. Again, 3 more shots. El segundo round fue aún peor para el estadounidense. Intentó mantenerse en movimiento, girar sobre su eje y conectar rectos desde fuera, pero Cruz no le permitió pensar. Cada vez que retrocedía, recibía un gancho al hígado, un cruzado al pómulo, un uppercut en la corta. La defensa de Mathis se descomponía golpe a golpe. Su rostro empezaba a enrojecer y sus piernas a perder firmeza. Elbows at Mathis. What are the judges supposed to think? completely connected to the body. It's still damaged. It's still wearing down. Cruz came on the top that time with the right hand. That's exactly what we were talking. Interesting quote at the fighter meetings. He said, we were talking about Cruz throwing. He's being very sick. A lot of wide shots. There you are. There you go. As advertised. He's really heavy-handed. Yeah, look at him. He's heavy-handed. Para el tercer y cuarto asalto, la pelea ya no era pareja. Era un castigo. Cruz lo empujaba contra las cuerdas, lo castigaba con combinaciones a 2 manos y salía ileso. Mathis lanzaba golpes al aire, tratando de frenar la embestida, pero el Pitbull ni siquiera se inmutaba. Absorbía el castigo como si nada y respondía con el triple de fuerza. Era una persecución. I love Cruz's very calm, but he keeps putting that.
You know what? It's already that was made at the beginning. But as long as the second half of the fight. That was a bad right hand from Matisse. What big is going to happen if they keep banging like this? Because Matisse feels he has. All of a sudden, Matisse showing some offense here. Working that jab. He knows how to work the range. He's got the Wow, that happened suddenly, but that was a... La esquina de Matisse empezaba a mostrar nervios. Le pedían que se moviera más, que no se quedara en el centro del ring, pero sus piernas ya no obedecían. En el quinto round, Cruz le propinó una de las combinaciones más duras de la noche. Gancho abajo, recto al rostro y un upper que lo dejó congelado. El público gritaba cada impacto como si fueran goles. maybe change an uppercut because Cruz is going to make shots from Matisse stop Cruz on his tracks. You can tell every time. On Matisse. Usually pressure fighters are more effective in the second half of the fight. Matisse getting the best of it. Yep, there's a nice uppercut. A right hand behind it by Matisse. Round. Yeah. There's a body shot and an uppercut back. That's really turning into an... En los rounds finales, la pelea era una exhibición unilateral. Cruz no bajó el ritmo. Lo siguió presionando con la misma ferocidad del primer minuto. Matisse apenas se sostenía. Cuando terminó el último asalto, el rostro del estadounidense era otro. Hinchado, desfigurado, sin rastro del invicto confiado que subió al ring. La campana final no sonó como un cierre, sonó como un rescate. Yes, it is. A little burst of energy here. Snap orders. Well, he's fighting like he's To the left of the body and the right over. good hard on Showbox. Yes, yes. Yeah, big part. Another straight right hand from Matisse. From Matisse, he looked like the more tired fighter. Shot. I think he's winning the round. Definitely a question. I don't think the win is within his reach. That's it. Big last round. El juez dio decisión mayoritaria, pero la verdadera decisión ya se había dictado en el rostro de Matisse. No había discusión ni consuelo. Su invicto se había hecho trizas, su prestigio se desmoronó entre las cuerdas y su confianza quedó enterrada bajo cada gancho que recibió. Cuando anunciaron el veredicto, apenas levantó la mirada. Sabía que no era una derrota más. Era una humillación que lo perseguiría mucho tiempo. Y aunque las tarjetas no reflejaron con justicia el dominio absoluto del Pitbull, el público sí lo entendió. La ovación no fue para el que llegó con el brillo, sino para el que se ganó el respeto a puñetazos. Isaac Cruz bajó del ring con la frente en alto, sabiendo que había silenciado a un país entero con pura presión y puro corazón. Aquella noche, Matisse no solo aprendió que el boxeo no es desfile de técnica, es guerra. Y en las guerras, los mexicanos no se rinden, arrasan. Cruz no ganó una pelea, mandó un mensaje. Y desde ese día, nadie volvió a subestimar a ese bulldog de mirada fiera que, cuando sube al ring, no va a negociar, va a devorar. Antes de subirse al ring, esta pelea ya traía historia. Mark Breland no era cualquier boxeador. Medalla de oro en Los Ángeles 84, uno de los amateurs más laureados de Estados Unidos y campeón mundial welter de la AMB. Tenía un estilo largo, elegante, con un jab venenoso y una defensa que parecía hecha para pelear en una vitrina. Su carrera profesional iba viento en popa, con grandes expectativas y el respaldo total del aparato mediático gringo. Lo veían como el heredero natural al trono de Sugar Ray Leonard, un boxeador técnico, carismático y con ese aura de invencibilidad que encanta a las cadenas de televisión. Venía invicto y con aire de estrella. Del otro lado, Jorge Vaca, un mexicano recio, hecho en peleas duras, sin reflectores, sin campañas publicitarias. Su estilo era menos refinado pero más guerrero, presión constante, resistencia brutal y un corazón que no cabía en el pecho.
No era favorito en las apuestas, ni en las entrevistas previas, ni en las mesas de análisis. Lo trataban como un obstáculo, un trámite. Pero Vaca tenía hambre. Sabía que esa era su oportunidad de oro. Había entrenado como nunca, llegado con disciplina férrea y con la intención clara de romper el guión que todos daban por hecho. Y cuando sonó la campana, el mito de Breland empezó a desmoronarse, porque una cosa es dominar a rivales de papel y otra es pararte frente a un mexicano con hambre de gloria. Breland intentó mantener la distancia con su jab eterno, pero Vaca lo fue acorralando. Leyó sus tiempos y en el sexto asalto le acomodó una derecha que lo hizo tambalear. Breland trying to tee off on Vaca. But has red around the eye and the forehead. It just might be reddening of the skin. Breland with the jab. Vaca's lasted longer than some. Oh, he just caught Breland with a short little left hook. Vaca with one telling blow, but Breland with several and one more. Fights we've seen thus far Right. for Breland. Well, that's something that Manuel Stewart said he was going to go to work on. That he Cut moments ago. Breland goes to work as the first round comes to an end. Lo que vino después fue una lección cruda, intensa, casi quirúrgica de lo que significa presionar con inteligencia y castigar con malicia calculada. Desde el séptimo asalto, Vaca olió la sangre. No se volvió loco, no se desordenó. Se mantuvo firme, avanzando como un metrónomo, conectando al cuerpo, desarmando a Breland con cada golpe. Breland with the right hand. Another one. A left-right from Breland. Surprised Breland didn't go after him against the ropes there. to wear him down and to pick him apart here. Inside of a minute remaining. Ooh, right to the body from Breland. Maybe Keep his distance here and not really let him land those counter punches. It's in 44 fights and 52 of them, so taking a lot of punishment with that jab. Not Lloyd Hunnigan in England. He took a pretty severe back and eventually won the fight. En el octavo, Breland ya no era el mismo. Su jab se volvió tímido, sus piernas lentas, su mirada vacilante. Vaca aprovechaba cada retroceso, cada paso en falso, para colocar ganchos al hígado que hacían retumbar la lona. No eran golpes espectaculares, eran golpes con intención, con veneno. Vaca really stepping up the pressure. Confidence and landed a good right hand. Right hand again from Vaca. Has Breland up against the ropes, and he's caught Mark's attention. Vaca coming on strong here in the third. We saw in the last fight, Breland was pushing down on the head of... The third round, a good one for Vaca, and he continues strong. Rounds were easy for him. El noveno fue una guerra psicológica. Breland intentó recuperar la distancia, tirar combinaciones, pero Vaca lo absorbía todo y respondía con furia. Un gancho de izquierda en ese round lo dobló por la mitad, y aunque no cayó, quedó tocado. El público empezó a cambiar de tono. Ya no aplaudían al favorito, ahora murmuraban con miedo. La presión era real. Now Vaca goes back to right-handed. Right. So He was smart to go back. yeah, I think he's well served. Well, I think Vaca would be well served if he started him down. Just a trace of blood. Vaca. But Vaca here, these are the rounds that tired, seems to get winded or loses something. The right from Breland. El décimo fue una cátedra de desgaste. Breland ya no lanzaba, solo intentaba sobrevivir. Su esquina lo urgía a moverse, pero el castigo al cuerpo ya lo tenía preso. Vaca lo arrinconó varias veces, lo castigó con ganchos a las costillas, lo empujó al límite. La gente ya no veía a un campeón, veía a un hombre desbordado. He's mixed with several other blows. Referee Hank Ellis Buru telling
and every time he gets hit with it, a lot of blood comes out of doing the fight. You score it just on punches. The majority of the punches here to me in this round especially. The final 10 seconds of the fifth round. En los rounds 11 y 12, Vaca no bajó el ritmo. Como buen mexicano, sabía que no bastaba con ganar. Había que dejar huella. Terminó fuerte, presionando, soltando combinaciones que ya no buscaban noquear, sino dejar en claro quién había mandado. Breland, con el rostro hinchado y la guardia rota, terminó de pie, pero completamente vencido. Esa noche, Vaca no solo ganó una pelea, rompió un mito, le quitó el aura a un campeón construido por la prensa, y lo hizo a la mexicana, con huevos, presión y golpes al alma. Cada golpe fue una respuesta a la burla. Cada round ganado fue un grito desde abajo del mapa. Un recordatorio de que México no necesita que lo inflen, solo necesita que le den la oportunidad. Porque una vez que se le da, lo convierte en historia. Y eso fue lo que hizo Jorge Vaca. Noquear el prejuicio, silenciar al favorito y escribir con puños una de las victorias más inesperadas y más satisfactorias del boxeo mexicano. Cuando Humberto "La Chiquita" González subió al ring contra Yun Ku Chang, nadie dudaba que el mexicano estaba ante la prueba más dura de su carrera. Chang no era cualquier rival. Era un ex campeón mundial que venía de una larga racha de victorias, con una técnica sólida, agresiva y un respeto ganado a puño limpio en Asia. La pelea fue en Seúl, Corea del Sur, territorio hostil. El público local apoyando con todo a su ídolo. Cada grito, cada bandera ondeada, cada mirada desde las gradas estaba dirigida contra el mexicano. Pero González no viajó para hacer turismo. Fue a arrebatarle la gloria en su propia casa. Desde los primeros asaltos el mexicano mostró su estilo, bajo, compacto, con una guardia cerrada y una precisión quirúrgica. La Chiquita castigaba con inteligencia. Sabía que un solo error frente a un tipo como Chang podía costarle el combate. Pero Humberto no era ningún improvisado. Había estudiado cada movimiento de su rival y ejecutaba el plan a la perfección. Chang, por su parte, no se achicaba. Respondía con combinaciones duras, aprovechando su alcance y experiencia. 네, 팔을 스트레이트 컸습니다. 상대를 정확하게 보고 있어요. 그 점을 보이면은 그걸 놓치지 않는 곤잘레스입니다. 네. 파괴력도 있는 거죠. 1회전 끝났습니다. Por momentos parecía que iba a tomar el control, que iba a imponer su ritmo. Pero el mexicano no se desordenaba. Se mantenía frío, calculador, y con un ritmo constante que minaba poco a poco la energía del coreano. Era como un reloj suizo con guantes, preciso, disciplinado, sin desviarse ni un segundo del plan de batalla. Los rounds pasaban, y la pelea se volvía una guerra de resistencia. Intercambios de golpes, movimientos defensivos precisos, y un ritmo que no aflojaba. Peleador de guardia natural, que camina las manecillas del reloj, y este Chang lo hace al revés. En este segundo episodio, la izquierda en el intento, castigando abajo. Y ahí amarrando. En ser difícil para González, sabe mucho de box, que neutralizar al campeón mundial, la zurda, distancia media. Humberto González otra vez muy agazapados, parece que... Cada round era una batalla dentro de la guerra, y aunque Chang empujaba con fiereza, había algo que marcaba la diferencia: la determinación de González. No se dejaba intimidar por la localía, ni por la presión, ni por el estilo agresivo de Chang. Cada vez que el coreano lanzaba una ofensiva, Humberto respondía con frialdad y técnica. No se trataba solo de lanzar golpes, sino de saber cuándo, dónde y con qué intención. Es un hombre que no maneja este estilo. Espaldas a las cuerdas, ahí está sujetando. Y Carlos Padilla a la derecha al estómago del carnicero coreano. Y el otro es su empleo. Esta es en la tercera ocasión que Yun Ku Chang pelea en este escenario. Trabajando, está hablando este filipino.
Toque de cabezas, apúntelo usted. Están indicando que tire el upper. La izquierda de abajo hacia arriba. De espaldas a las cuerdas el campeón. El retador coreano carga y tremenda. En los descansos entre rounds, en su rincón, el rostro de Humberto era una mezcla de concentración y temple. Apenas hablaba. Su equipo sabía que no hacía falta gritarle instrucciones. La chiquita estaba en control. Afuera del ring, el ruido del estadio era ensordecedor. Dentro, todo era estrategia, cálculo, corazón. A medida que avanzaban los asaltos, la balanza empezaba a inclinarse. La chiquita conectaba con más frecuencia, con más potencia. Chang seguía firme, como buen guerrero que era, pero ya no era tan peligroso como al inicio. En corto es donde tiene dificultades Humberto González para neutralizar a este. La distancia media para castigar el mexicano González. En corto se ve difícil. El público, sin embargo, está festejándole todo a este ex campeón mundial de la división de los pesos de pies a cabeza, Junko Chang. Ahí el ataque del coreano está logrando un buen izquierdazo y luego de los golpes los ha resbalado. En realidad no ha conectado con solidez todavía Junko Chang. Ahí castigó con la derecha, trastabilló momentáneamente Junko Chang. Una pelea difícil de verdad, no ha sido muy limpia la contienda, no ha habido claridad de parte de ninguno de los dos en sus ofensivas. Castiga abajo, luego falló con la izquierda cuando parecía que castigaba, sonó la campana. El mexicano lo había desgastado física y mentalmente. Cada gancho al cuerpo, cada recto al rostro, era una pequeña victoria acumulada. Chang comenzaba a sentirse más lento, menos preciso. La defensa de González seguía cerrada como un candado, y su ofensiva ganaba terreno con cada campanada. Castigando abajo el mexicano, interviene de nueva cuenta el referee Carlos Padilla, poniendo demasiado González ahí en corto. Es más boxeador que Chang y sin embargo está entrando Humberto González y aquí lo vemos, justamente la trayectoria de sus golpes, el estilo más depurado de la pelea ahí en corto, que por lo tanto trata de forzar el combate ahí en esa distancia frente a un mexicano. Cuidado con lo que digan al final los jueces en caso de irnos a los 2 episodios. Estamos en el round número 10. Perfectamente y perfila bien y ven ustedes cómo entra el coreano muy abierto, muy franco, ideal para cambiar a la cabeza de este coreano Junko Chang. Ahí está la indicación del referee nuevamente amarrando el coreano. Vean ustedes cómo amarra el coreano Junko Chang. Es lo que hace el mexicano González. Terminó este round. El round 11 fue quizás el más simbólico. Allí se vio la esencia del combate. Chang, con el orgullo herido, intentó una ofensiva desesperada, un último esfuerzo por revertir lo inevitable. Pero Humberto no solo lo contuvo, sino que respondió con una combinación que hizo tambalear al coreano. Fue como una declaración. No solo vine a ganar, vine a demostrar que soy mejor. Sin poder bajar. Sabemos de la retrocede. Aquí la estrategia que mejor le ha funcionado a Beto la Chiquita González. Como tiene colorado ya la porción del estómago este coreano. Ahí hay un jovencito que se llama Arturo Almeida. Upper de mano derecha en la esquina de Beto González. Qué enorme después de ese décimo. La pelea se terminará en este momento por decisión. La diferencia se puede establecer en el décimo de la zona hepática, upper de mano derecha. Una ligera inflamación en el párpado superior derecho, que en este momento es el mandón. Es el campeón del mundo. En ese instante, el público se quedó en silencio unos segundos. La tensión era palpable. Y aunque luego retomaron los gritos y los cánticos, algo había cambiado. Sabían que la pelea se les escapaba. Cuando sonó la última campana, el rostro de Humberto lo decía todo. A la cabeza, sino también abajo es donde se hace está entero el de Ciudad Neza. En una magnífica exhibición, mundo el peleador mexicano siempre reconocido en todas las fronteras. Hubo un despojo, creemos que el triunfador será si esto se va a los puntos como
Entra muy abierto, muy franco el coreano Chang. Y ahora un empujoncito ahí de González para mostrar. Responde en los mismos términos al tú por tú Humberto González. Otra vez la valentía en este episodio número 12 para el coreano. Ahí se perfila perfectamente con un paso lateral a caminar de pie. Con una actuación valerosa este Junko Chang. Sabía que había hecho lo suficiente. Se abrazó con su equipo, levantó los puños, miró hacia las gradas llenas de rostros desconocidos y hostiles, y sonrió. Había llegado como visitante, pero se iba como campeón. Y los jueces lo confirmaron. Decisión unánime para González. Victoria en tierra enemiga, campeón del mundo. Esa noche, la chiquita no solo ganó un título, ganó el respeto de millones. Porque no cualquiera va a Corea y le gana a una leyenda local en su propio terreno. Porque no cualquiera aguanta la presión, el ambiente, el desgaste. Porque no cualquiera tiene el corazón para mantener el plan, para no caer en la provocación, para mantenerse de pie cuando el cuerpo pide rendirse. Este fue uno de esos combates que demuestran que el boxeo no es solo fuerza, es inteligencia, resistencia y corazón. Que un verdadero campeón no solo se mide por los títulos que posee, sino por los desafíos que enfrenta. Y González enfrentó uno de los más duros y salió victorioso. Hoy, al mirar atrás, esa pelea sigue brillando como una joya en la historia del boxeo mexicano. Un ejemplo de valentía, disciplina y talento puro. Una clase magistral de cómo se gana en la lona, pero también en el alma. A mediados de los 90, Marty Jakubowski era una de las jóvenes promesas del boxeo estadounidense. Rápido, con buen movimiento, sólido técnicamente y respaldado por un entorno que creía firmemente que podía llegar lejos. Venía con un récord impresionante, pulido a base de rivales medianos, pero que lo hacían lucir. Había peleado en múltiples categorías, siempre destacando por su volumen de golpes y su capacidad para mantenerse activo durante todos los asaltos. Tenía una mentalidad positiva, un cardio envidiable y una sonrisa confiada que no se borraba ni en las conferencias de prensa. Pero esa sonrisa desapareció cuando se confirmó el nombre de su próximo rival, Julio César Chávez. Porque una cosa era pelear contra estilistas de la costa este, y otra muy distinta era subirse al ring contra una leyenda viva del boxeo mexicano. Chávez no era solo un campeón, era un castigo andante. Llegaba con más de 90 peleas, con títulos en múltiples divisiones, con victorias sobre algunos de los mejores de su época. Su estilo era un martillo, presión constante, castigo al cuerpo, defensa cerrada y un colmillo que podía oler el miedo a kilómetros. Donde muchos boxeaban, él cazaba, y lo hacía con una precisión quirúrgica. Jakubowski sabía que no iba a ser una pelea más, pero no imaginaba que sería una clase brutal de lo que significa enfrentarse a un mito que no tiene intención de retirarse todavía. Esa noche, más que boxear, Marty iba a tener que sobrevivir. Porque cuando enfrentas a Chávez, no importa cuántas combinaciones lances ni cuántas peleas lleves ganadas, lo único que importa es si puedes soportar 12 rounds de castigo sin romperte por dentro. Y eso, como estaba a punto de descubrir Jakubowski, es algo que no se entrena, se sufre. Marty Jakubowski tenía una sola misión: sobrevivir. Porque cuando te subes contra Julio César Chávez, no vas a boxear, vas a rezar. Los fans gringos pensaban que Marty tenía futuro. El problema es que su presente era Chávez. Y cuando el presente es un mexicano con casi 100 peleas en el lomo, con una quijada de acero y el colmillo afilado de 1000 batallas, no hay futuro que valga. Desde el primer round, Chávez marcó territorio como un depredador que ya ha olido el miedo. Marty intentó usar su velocidad, moverse, lanzar combinaciones rápidas, pero Chávez avanzaba con la calma del verdugo. Cortaba el ring, lo acorralaba y empezaba a minarlo con ganchos cortos al hígado, como quien va golpeando una muralla hasta que se venga abajo.
always coming forward, relentless. Movement, which we expected from him. He's not going to stand in front of Chavez. Chavez did. See what the young fighter has. Told he would never box again. It was at a carnival back which punctured a lung. And 9. So, and you know, in talking with we get into one sentence. And he went through 3 different things there. Chased by Chavez, just waiting to put in a few little body shots to remind him idea what's in store for him. Not that it'll matter in the long run. He's actually winning punches well, but how long we can run and move on. En el segundo round, Jakubowski ya mostraba señales de frustración. Se movía, pero no escapaba. Lanzaba, pero no conectaba. Y cada vez que Chavez metía un gancho al cuerpo, se notaba. knows me, but I'll do it for Chavez. 8 for Jakubowski. And Chavez's punches are also so damaging. Yeah, that's a quality that we spoke of earlier, Bobby, that his shoulder hurts him when he hits you on the gloves. Up 6 pounds and took Chavez the distance. He says that's the... Should be interesting, and Pernell Whitaker would be interesting. And if he could beat them both, he could run for president of the entire world. Should Chavez get by Haugen, then Norris, then Sweet Pea Whitaker? No question about that. Jakubowski just took a beautiful right hand, did it. En el tercero, el mexicano comenzó a subir la intensidad. Empezó a jugar con los tiempos, a dejarlo lanzar para luego castigar con contragolpes que lo hacían retroceder. Cesar Chavez in the white with the... For Chavez to let a guy spin him out of a corner. After all, we've never seen the young man before. We don't know how long he can keep up that type of movement. The movement, the backpedaling continues. Chavez stalking. Put his hands up when he comes in. Very impressive combination there by Jakubowski. That's got to be discouraging, Bobby, to a guy who's letting loose with... Disheartening, but it's something you got to deal with. You got to be ready to go the distance, and that... Chavez, who just never stops coming forward. Haugen, final 10 seconds of the third. En los últimos 2 rounds, lo llevó contra las cuerdas, lo paseó, lo midió y lo humilló. Nunca fue por el knockout, porque Chavez quería enseñar. Y esa lección fue clara. No importa cuánto corras, no importa qué récord traigas. Si te subes con una leyenda mexicana, mejor prepárate para sufrir. Porque esa noche, Marty no fue un contendiente. Fue un saco de boxeo con licencia profesional. Chavez, and showing some good heart. And a pretty darn good chin. Could end early, even with the history of Chavez. Blood, combination to the head by Jakubowski. But that's something that Chavez does with such few punches. Chavez usually... He's already got a cut over the right eye, and he's just all red. It's amazing. Say it's getting red and ugly. That was a nice hard right hand. If I'm not mistaken, saying something. Chavez, con esa mirada fría que no necesitaba gritar para imponerse, le fue quitando el alma poco a poco. No hubo necesidad de un knockout. Ya lo tenía dominado, desbordado, rendido en lo invisible. El público lo notó. Los comentaristas lo intuyeron. Pero solo Marty lo vivió en carne propia. El infierno de los 12 asaltos sin escapatoria. But Jakubowski just standing there. Doesn't work. Jakubowski in dire trouble. Surprise may be a word that's a little bit more fit than stunned. Well, stunned, surprised. Gee, give the kid a break. I think he's doing it. You got to fight Chavez, and on top of that, you know that Chavez slept on the floor the night. Cuando sonó la campana final, el silencio pesó más que los aplausos. No había celebración, solo una lección cruel e inolvidable. Chavez no peleó para vencer,
Peleó para dejar una cicatriz, y lo logró. Tough kid, scheduled for 10. At one point, there's Chavez with a lunging right, and now Karkoski is really upset. Blood streaking. Marty bajó del ring caminando, sí, pero con la mirada perdida, como quien regresa de una guerra que no entendió hasta que fue demasiado tarde. Antes de que sonara la campana, esta pelea ya venía cargada de historia y narrativa. Por un lado, Jaime Munguía, el joven prodigio tijuanense, invicto, con un estilo explosivo y una pegada respetable, llegaba como el nuevo rostro del boxeo mexicano. Aunque algunos lo veían como producto de la promoción, sus actuaciones previas hablaban de un peleador serio, disciplinado y hambriento de gloria. Campeón mundial joven, Munguía había subido de peso buscando retos mayores, y esta pelea era una prueba de fuego contra un veterano de 1000 batallas. Del otro lado, Gabriel Rosado, nacido en Filadelfia pero con sangre boricua, era un guerrero curtido. Nunca fue un campeón consolidado, pero sí uno de los boxeadores más respetados del circuito por su corazón, su aguante y su actitud de no le corro a nadie. Se había ganado el apodo de Mexican Killer tras vencer a varios pugilistas aztecas, y llegaba con el pecho inflado, convencido de que Munguía era solo otro nombre en la lista. Además, venía de un brutal knockout ante Bektemir Melikuziev, lo que le había devuelto algo de brillo a su carrera. Los dimes y diretes en la previa fueron intensos. Rosado no se guardó nada. Cuestionó la valentía de Munguía, su técnica y hasta su legado. Decía que le iba a dar una clase de boxeo real, que los mexicanos estaban sobrevalorados. Munguía, fiel a su estilo, habló poco, sonrió, prometió que respondería en el ring. Gabriel Rosado se vendía como el Mexican Killer, un veterano respetado, sí, con un recorrido por las grandes ligas del boxeo mundial, siempre dispuesto a pelear con quien fuera y donde fuera. Pero en esta ocasión, su confianza rozó la arrogancia. Pensó que Munguía era solo hype, un producto de mercadotecnia, otro joven que no aguantaría la presión. Rosado sale cauteloso, intentando marcar territorio con su jab. Trata de medir la distancia, hacer sentir su experiencia, dejarle claro al joven que no será una noche fácil. Munguía, por su parte, se muestra suelto, confiado, pero no arrogante. Mide con los ojos, se mueve ligero sobre las piernas, lanza combinaciones cortas al cuerpo que empiezan a abrir camino desde temprano. La diferencia de velocidad ya se nota desde el arranque, y aunque Rosado no lo admite, empieza a retroceder más de lo que quisiera. Munguía, más suelto, comienza a medir distancias, soltar combinaciones cortas al cuerpo. La diferencia de velocidad ya se nota desde el arranque. We all know Rosado. He has that scar tissue there. A lot of miles of worry in him. Nice right hand there for Gabriel Rosado to end the first round. En los siguientes 2 rounds, Munguía comienza a soltar más volumen. No solo conecta, sino que impone el ritmo. Entra, lanza una ráfaga de golpes, especialmente con el gancho de izquierda al hígado, y sale sin recibir castigo. Cada vez que conecta, el público responde. Rosado intenta ajustar, lanza un par de uppers con la intención de frenar al mexicano, pero Munguía parece verlo todo en cámara lenta y responde con golpes precisos. Charlo in the WBC championship. Munguía doing the right thing, not letting putting the pressure. Don't let the older fighter fight. Stop. El ring ya no es de Rosado. Se lo han arrebatado sin gritos, sin gestos, con pura técnica. Entra, golpea con gancho de izquierda, sale.
El público se enciende cada vez que conecta. Rosado intenta responder con un upper, pero Munguía esquiva como si lo viera en cámara lenta. He's done a nice job with Munguia over these last, a more effective weapon over the last few fights. Couple good 1-2s there from Rosado. Right. You saw Rosado's face right there. That was a Freddie Roach rated his career. And amazingly, a shot there from Munguia. Rosado in. And those are the little differences that I've been seeing in El espectáculo comienza realmente en el cuarto round. Munguía se adueña del centro del ring y lanza combinaciones de 5, 6 golpes. No hay pausa, no hay descanso, solo presión constante. Rosado, con la guardia alta, intenta resistir, pero ya no lanza con la misma convicción. Está cazando un contragolpe que nunca llega porque Munguía no le da la ventana. Lo ataca desde todos los ángulos. Le cambia la guardia, le mete presión con pasos cortos y control del tiempo. Parece que está disfrutando, como si estuviera jugando al ajedrez, mientras Rosado intenta descifrar el primer movimiento. Munguía se adueña del centro del ring, lanza combinaciones de 5, 6 golpes. Rosado, con la guardia alta, resiste, pero ya no lanza. Está cazando un contragolpe que nunca se da, porque Munguía no se lo permite. Lo ataca desde todos los ángulos, le cambia la guardia, le baila. names on his resume, but the experience factor is all better. Munguia, as Chris mentioned, breathing heavier. Round number 4. No, I didn't. I thought Munguia won it with the way he fought. Clean shot. Whereas in that final 30 seconds, I thought he landed some good combinations. But continues to look at the referee for help, Sergio. You noticing that? I do notice concern. I want to say there's more confidence in the face of Rosado, even though Munguia's, respecting Rosado a little bit too much, but Munguia's doing left turn. Beautiful combination. Munguia's experience in those types of fights is limited. El rostro de Rosado empieza a contar la historia cuando el combate entra en los rounds de campeonato. Hinchado, con rastros de sangre, su mirada ya no tiene el brillo desafiante de la previa. Munguia no baja el ritmo. No se desespera buscando el knockout, porque está ganando con una claridad insultante. Le trabaja el hígado con ganchos secos, y luego sube directo al rostro con rectos que sacuden la cabeza del boricua. Rosado empieza a mostrar frustración, lanza manos sueltas, sin combinación, con la esperanza de encontrar algo que lo saque del castigo. Pero cada intento encuentra respuesta inmediata. Cada duda, un castigo nuevo. Hinchado, sangrante. Munguia no baja el ritmo, pero tampoco se desespera. No busca el knockout como un cazador, sino que lo provoca con constancia. Le trabaja el hígado, luego sube al rostro. Rosado se ve frustrado, sin ideas. Chris, are you getting in any way possible? But volume punching him with the big shot. Doing a good job of in the effects of Erik Morales already. No, you're right, Sergio. He really only had one savvy in there in the ring, and my scorecard reflects that. 6 rounds to 1. Those shots are heavy shots being landed. But I will say this: Rosado known for getting, and Munguia knocks almost everybody down. Both of them exchanging left hooks right there and landing. Done it as often as he should. Let him go, Gabe. Let him go, Gabe. Big left from Rosado. That is your right to praise him, Sergio. Munguia hold with that shot, I'm telling you. Again, you can't tell from the
facial expressions of Munguia left hook. Rosado, who's now starting. En los últimos rounds la afición ya no espera un knockout. Lo que están viendo es una clase, una lección de boxeo que pocos esperaban. Rosado lanza un par de golpes por orgullo, por no rendirse del todo, pero Munguia responde con ráfagas que lo sacuden y lo apagan de nuevo. Le llegaron hasta 300 golpes. Una lluvia constante, incesante, que fue apagando poco a poco la voluntad de Rosado. Pero no fue solo la cantidad, fue la precisión, el momento, el mensaje que cada golpe llevaba. Esto no es hype, esto es boxeo real. Rosado terminó de pie, sí, pero completamente desbordado. Sus piernas temblaban, su rostro parecía de otro hombre. Cada round se volvió una repetición de dominio, una coreografía que solo Munguia entendía. Stop it, bell. Big step in right hand for Rosado, catches him again. Y lo más brutal, lo más impresionante, fue que Munguia jamás se desesperó. No salió a buscar el knockout como un cazador que quiere sangre. No lo necesitaba, porque ya lo había dominado en cada rincón del ring. Se divirtió con él, lo paseó, lo llevó por todas las estaciones del dolor sin nunca cruzar la línea de lo innecesario. Fue un castigo elegante, técnico, medido. Lo humilló con orden, con control, con paciencia, pero sobre todo, con hambre. Hambre de demostrar que no era solo una promesa, que el respeto no se exige con palabras, sino con puños. Rosado's doing a great job when he comes forward and pushes Munguia back, but so far, it's not lasting time. And now Munguia again on the front foot. Rosado's starting to blink. Mexico versus Puerto Rico. Abajo. Don't stop. I break. More punches. He's throwing a lot of punches, but he's landing at a high percentage, and usually it's a knockout. Sergio, you brought this up cleanly on Rosado now. His face is battered and bruised. The most shots he's ever taken. I mean, this is probably out of any fight. And there's still a minute 40 to go. He had success backing up Munguia, but he just forgot about the body shots and forgot about the Gabe was looking for throughout this fight. This has not been there up until this point. And not for me there for Munguia as well. And Chris, there's always been questions about Munguia. Had they just matched the most experienced opponent that he has faced in his career, Gabe Rosado. He hasn't become anything. Tied him out in the last round. Cuando sonó la campana final, Rosado bajó los brazos, respiró hondo y supo que nunca estuvo cerca. Munguia no solo había ganado, lo había despojado de su narrativa. Había silenciado al Mexican Killer sin gritar, sin burlarse, solo boxeando. Y eso duele más que cualquier knockout. En aquel momento, José Pedraza representaba la nueva esperanza del boxeo puertorriqueño. Apodado el Sniper por su precisión quirúrgica, llegaba invicto, con una carrera construida desde el boxeo olímpico, técnica depurada y un estilo que combinaba elegancia y estrategia. Había sido campeón mundial en peso superpluma y llegaba a esta pelea con una imagen sólida, respaldada por victorias convincentes. Su país veía en él la posibilidad de un nuevo ídolo, alguien que pudiera continuar la tradición de grandes campeones boricuas como Tito Trinidad o Miguel Cotto. Frente a él, Gervonta Tank Davis no era aún la superestrella que es hoy, pero ya se hablaba de él con temor y respeto. Nacido en Baltimore, forjado en la dureza de las calles, traía consigo un estilo agresivo, explosivo
un poder de knockout temido por todos. Bajo el ala de Floyd Mayweather Jr., Davis empezaba a pulirse como un diamante en bruto. Pero lo que pocos sabían es que, detrás de esa imagen de peleador callejero, había pasado por un proceso de formación inspirado en la vieja escuela mexicana. Su equipo le había enseñado a cortar el ring como lo haría un Julio César Chávez, a trabajar el cuerpo como lo haría un Marco Antonio Barrera, y a presionar con inteligencia y malicia, no solo con poder. La previa de la pelea estuvo cargada de tensión. Pedraza, tranquilo y sereno, confiaba en que su boxeo técnico sería suficiente para frustrar a Davis. Había estudiado sus movimientos, sabía que el poder de Tank era real, pero también creía que la inteligencia en el ring podía dominar al caos. Davis, por su parte, llegaba con hambre, sin tanto discurso, pero con una mirada que dejaba claro que no venía a pelear a los puntos. Quería mandar un mensaje, ambos invictos, ambos con hambre, pero con visiones distintas del boxeo. Una lucha entre escuela clásica y ferocidad moderna, entre la elegancia boricua y el fuego callejero refinado con disciplina azteca. Desde el primer round, Gervonta Davis dejó claro que no venía a especular. Salió decidido, con la guardia bien plantada y una mirada que parecía atravesar el alma de Pedraza. Le cortó el ring como si lo conociera de toda la vida. Pedraza intentó moverse, sacar ventaja desde afuera, pero cada intento era interceptado con un gancho al cuerpo o un recto que lo obligaba a pensar 2 veces antes de atacar. En el segundo asalto, Davis intensificó la presión. Ya no solo caminaba hacia adelante, ahora lo hacía con combinaciones al torso y al rostro, obligando al boricua a retroceder a las cuerdas. En el tercero, Pedraza logró conectar un par de contragolpes que encendieron al público, pero fueron fuegos artificiales, visualmente bonitos, pero sin daño real. Davis absorbía y devolvía el doble. Coming in. But the best shot so far at the lawn. Para el cuarto, Pedraza empezó a mostrar signos de desgaste. Cada vez que buscaba el clinch, recibía un gancho al hígado que le bajaba la energía. El estilo mexicano aprendido por Davis, paciencia, presión, castigo al cuerpo, empezaba a hacer efecto.
of urgency now. En el quinto y sexto, el dominio fue absoluto. Pedraza ya no boxeaba, sobrevivía. Su esquina le gritaba instrucciones, pero él parecía atrapado en una tormenta sin refugio. Y entonces llegó el séptimo. Davis encontró una apertura con un gancho de izquierda que dobló a Pedraza. Lo remató con una derecha fulminante que lo mandó al suelo como si le hubieran apagado el switch. Puerto Rico quedó en silencio. No fue solo una derrota, fue una lección de boxeo, una clase magistral impartida por un joven afroamericano que había absorbido la esencia del boxeo mexicano y la usó para destruir a un campeón invicto. Esa noche, Davis no solo ganó, se graduó con honores. Y lo hizo con algo más que poder. Lo hizo con inteligencia, con disciplina, con técnica aprendida de una escuela que históricamente no ha sido la suya, pero que adoptó como un arma secreta. El afroamericano criado en Baltimore se transformó en un peleador híbrido, moldeado en la dureza de la calle, pero refinado con los principios del boxeo mexicano más ortodoxo. Ricardo Mayorga y Fernando Vargas llegaron a este combate con una carga emocional desbordante y una historia previa llena de altibajos, provocaciones y una dosis generosa de drama. Mayorga, el nicaragüense conocido por su boca tan rápida como sus puños, había construido su fama tanto en el cuadrilátero como en las ruedas de prensa. Campeón mundial en 2 divisiones. Su estilo era caótico, impredecible, agresivo hasta la locura, y su historial de peleas con figuras como Trinidad y De La Hoya lo colocaba en el radar como un rival peligroso. Pero para esta pelea, llegaba más como espectáculo que como amenaza real. El cuerpo castigado, las noches de fiesta acumuladas y la falta de disciplina eran evidentes. Aún así, su lengua seguía afilada, y en la previa lanzó toda clase de insultos hacia Vargas, prometiendo noquearlo y jubilarlo para siempre. Fernando Vargas, por su parte, venía de años de desgaste físico y emocional. Ex campeón mundial, con una carrera llena de altibajos y guerras brutales en el ring, arrastraba lesiones y derrotas dolorosas. Pero esta pelea tenía un sentido especial. Era su despedida del boxeo profesional. Quería cerrar su historia con dignidad y, sobre todo, callar a Mayorga. El californiano mexicano ya no tenía la velocidad de antaño, pero conservaba la pegada, el orgullo y el deseo de terminar de pie. En la previa, respondió con la misma intensidad, dejando claro que no permitiría que su legado fuera ensuciado por un bocón de feria. El ambiente previo fue candente. Las conferencias de prensa parecían funciones de lucha libre. Se insultaron, se empujaron, se escupieron casi. El morbo era alto.
La afición sabía que, más que una pelea técnica, presenciaría una batalla entre dos hombres que no se soportaban y que estaban dispuestos a irse a las manos con el alma, no solo con los puños. Todo apuntaba a una guerra, una pelea donde el boxeo pasaría a segundo plano. Era personal. Era el orgullo de uno contra la arrogancia del otro. Desde el primer asalto, Fernando Vargas dejó claro que no iba a ser una noche fácil para Ricardo Mayorga. En cuanto sonó la campana, Vargas salió con el ceño fruncido, avanzando con determinación, y antes de que Mayorga pudiera soltar una de sus bombas desordenadas, ya había recibido un gancho seco al hígado que le robó el aire. Vargas no estaba ahí para boxear bonito, estaba ahí para ajustar cuentas. Mayorga, fiel a su estilo, respondió con golpes abiertos, desprolijos, más gritos que técnica. Intentó provocar a Vargas con gestos, bajando la guardia, sacando la lengua, pero cada intento fue castigado con una combinación bien colocada al cuerpo y la cara. El primer round fue tenso, pero claramente inclinado hacia Vargas, quien se mantuvo firme, sin ceder al caos, castigando el abdomen de su rival con una precisión casi quirúrgica. I think the key punch in that whole exchange was the right uppercut. Vargas. That was Raúl Caiz misinterpreted. En el segundo round, la intensidad creció. Mayorga trató de imponer su estilo desordenado, soltando golpes desde ángulos inusuales, pero Vargas lo leyó con claridad. Cada ataque era anticipado, esquivado o respondido con contragolpes más sólidos. En varias ocasiones, Vargas lo acorraló contra las cuerdas, descargando combinaciones al torso que dejaron a Mayorga sin aliento. El rostro del nicaragüense comenzaba a mostrar señales de incomodidad, gestos de dolor, movimientos menos elásticos, el inicio del desgaste. Vargas beginning to find is swinging away again as Vargas covers up as though he's got things completely under control. Right hand. The confidence building in Mayorga. Vargas's leg with punches. Right now, Fernando does not. Mayorga sent a right uppercut to the body. Loves that right hand lead. Vargas, Mayorga, end of two. El tercero y cuarto asalto siguieron en la misma tónica. Vargas dominando con presión constante, control del ring y una estrategia clara de castigar el cuerpo para luego buscar arriba. Mayorga intentaba responder, pero sus manos llegaban cada vez más lentas. Su energía, esa que solía camuflar con gritos y locura, empezaba a extinguirse. Starting in with that Vargas chant to try to encourage Fernando. From the left eye of Fernando Vargas. Another right hand. Mayorga with a little smirk, nods. Beaming down from the eye of Fernando Vargas as he mounts his best rally of the evening. Right hand from Mayorga sends Vargas back. Fue una guerra callejera disfrazada de boxeo. Golpes al cuerpo, miradas desafiantes, roces de cabezas, insultos murmurados. Pero en medio de ese caos, fue Vargas quien impuso respeto, no con escándalos, sino con golpes certeros, con resistencia, con orgullo. Redujo a Mayorga a lo que realmente era esa noche, un fantasma de lo que fue. Y lo hizo sin gritar. Two-punch combination from Mayorga. And his trainer, Luis Leon, told me yesterday that they work on technique and defense. Tough to change that mentality of Ricardo Mayorga. Wait, Vargas now. Three-punch combination. Lands the uppercut. Vargas. Combination work was his best of the fight. Hey, Fernando's in the fight. Mayorga se fue callado. Y eso, para él, es más raro que un eclipse. No lanzó su acostumbrado repertorio de insultos,
ni hizo ademanes burlones al salir, ni siquiera dirigió una última mirada desafiante. Vargas just missed with that right. Mayorga picking up his volume of punches here, but he runs into a harder one from Vargas. That was the bet. Vargas back behind that jab. Ago, many in agreement with you that entering this 11th round, it was 5 rounds to 5 rounds, the differential being the 10-8 opening. Oh, forget even. Mayorga just jumps out front. Knockdown scored in the final. Se limitó a caminar hacia el vestidor con la cabeza baja, el rostro endurecido, pero sin decir una sola palabra, como si supiera que, esta vez, no había nada más que decir. La pelea no solo le quitó el aire y el equilibrio, le quitó también el personaje, porque cuando las palabras ya no pueden cubrir los vacíos, cuando las provocaciones no sirven de escudo, solo queda el silencio. Un silencio denso, incómodo, que pesa más que cualquier puño recibido en la lona. Firmly cemented on the side of the ledger of Ricardo Mayorga. It's going to be very... Pushes him back. Mayorga is the man who finishes strong. Y aunque su figura se desvanecía en la penumbra del pasillo, todavía se sentía su sombra pesada en el ring, porque cuando Mayorga se va en silencio, es porque algo se rompió, y esa grieta, por pequeña que parezca, siempre deja huella. Y ya que hablamos de Mayorga, su revancha fue contra alguien peor, Oscar de la Hoya, el niño bonito mexicano estadounidense. Mayorga lo insultó, lo provocó, le habló hasta de la mamá, y de la Hoya se guardó todo, para reventarlo en 6 rounds. Antes de encontrarse en el ring, Oscar de la Hoya y Ricardo Mayorga representaban 2 mundos completamente distintos del boxeo. De la Hoya, el Golden Boy, era mucho más que una cara bonita. Medallista olímpico en Barcelona 1992, multicampeón mundial en 6 divisiones diferentes y un símbolo de elegancia técnica, De la Hoya combinaba habilidad, poder y estrategia. Venía de una pausa tras una derrota ante Bernard Hopkins, y esta pelea representaba no solo su regreso, sino una reafirmación de su legado como ícono del boxeo. Ricardo Mayorga, en cambio, era un volcán de caos. El nicaragüense había construido su carrera con base en su agresividad, su resistencia descomunal y un estilo salvaje que parecía más calle que técnica. Su victoria sobre Vernon Forrest lo catapultó al estrellato, y aunque era impredecible, siempre ofrecía espectáculo. Además, venía de perder su título mundial ante Félix Trinidad, por lo que tenía sed de redención y buscaba proyectarse como un antagonista temido. La previa de la pelea fue una guerra psicológica orquestada principalmente por Mayorga. En conferencias de prensa y entrevistas, se dedicó a insultar a De la Hoya sin límites. Lo llamó cobarde, lo ridiculizó por su estilo y hasta se metió con su familia. Cada palabra era un intento de desestabilizar al californiano, de hacerle perder la cabeza. Pero De la Hoya, lejos de responder, optó por el silencio estratégico, alimentando el morbo y la tensión entre los fanáticos. El combate estaba programado para el 6 de mayo de 2006 en Las Vegas, y no solo prometía acción, sino una narrativa clara: el ídolo elegante contra el bravucón deslenguado.
Todos esperaban ver si el niño bonito aún tenía pólvora o si Mayorga podía imponer su caos una vez más. La pelea comenzó con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Desde el primer round, Oscar de la Hoya mostró que había venido a hacer justicia en el ring. Su guardia alta, sus desplazamientos laterales y su jab medido sirvieron para controlar a un Mayorga que, fiel a su estilo, salió a lanzar golpes sin mucho cálculo, buscando conectar un bombazo tempranero. Pero de la Hoya no mordió el anzuelo. Lo mantuvo a distancia, lo midió y lo hizo fallar con precisión quirúrgica. De La Hoya seldom looked better than this. Sensational. Strong and dangerous. Very strong. He just doesn't have the skills out of coordination. He's blocked many of Mayorga's wild shots with his glove here in the first round. Fighting very similar to Trinidad. Already Mayorga attacks the heavy bag. Notice. En el segundo round, De La Hoya empezó a encontrar huecos. Un gancho de izquierda, perfectamente colocado en el mentón de Mayorga, marcó el inicio de lo que vendría. El público rugió. El nicaragüense retrocedió, más sorprendido que lastimado, pero ya había recibido la advertencia. No estaba en control. Mayorga got in a couple of good shots, including a left hook. I think Oscar's fighting a really smart fighter, the way he's fighting. Now he gets in a right hand, does Mayorga, chopping over the top. Box. Than ever before in my career, and therefore I'm seeing punches better. He has a big shots coming, you never see it. Well, of course, that great left hook in the first round. Huge right hand by De La Hoya. This is a technical mismatch so far. As much as it was a technical mismatch. Technically an amateur fighter. One fighter. Well, but that was a pretty good fighter. Para el tercer asalto, la pelea ya era una clase magistral de boxeo técnico. Oscar mezclaba combinaciones al cuerpo y a la cabeza con una cadencia casi musical, mientras Mayorga se desordenaba más con cada minuto que pasaba. Suggesting there might be something other than tobacco. Punches, you see his feet come apart and splay, and he's so. That was a chopping right hand that connected to the side of De La Hoya's face. Numbers from round two, he might throw it all the time. Mayorga's punch count is dropping. Oscar throw the uppercut all that often, but my goodness, look at the target. Under the right eye of Mayorga. It's interesting, but move it into the inside and punch him with short punches. Virtually any real pro would choose this plan, though. Oscar is making Mayorga good shot. Beautiful golden left hand, and he's not using it. I'm sure that Floyd Mayweather Sr. is going to be even more assertive. Keep working the jab. That's the ticket. En el cuarto, Mayorga intentó responder con una ofensiva más agresiva, pero fue interceptado con contragolpes certeros. Una derecha recta lo hizo tambalear, y el árbitro comenzó a observarlo con más atención. Beautiful body punches from De La Hoya. He cannot let this guy get set. He still need to work his jab. That be the ring rust that we were supposed to be looking for? Yeah, well, I definitely say ring rust. Get a demur here. He's found a way to dominate his opponent going so far. It's a lot easier to see when you've blocked a long looping. Body shot by Mayorga, two left hooks to the body by De La Hoya, and a right. With left hooks. Oscar's finding several ways to hard right hand lands for Mayorga. De La Hoya fades. Mayorga blocks him with his head. There's considerable speculation about the classic seeds tonight of a mega fight. En el quinto round, De La Hoya lo arrinconó con una serie de combinaciones que hacían ver al bravucón de las conferencias como un principiante superado. El público ya olía la sangre. Now Mayorga has left shoulder at that time, injured, and didn't have the kind of strong. His own
the fight really more with Vernon because it is a pressure. It was a very close decision. A lot of people thought Vernon could have gotten over him. This is great combination. That was Trinidad's best punch, and it's Oscar's best. His fight, rather than Mayorga trying repeatedly. And his punch output. Maybe not throwing as many punches as Floyd does throw, like that. Get there, the body of the chopper is sitting still. This is for whatever reason Mayorga is because he's feeling. Brilliant jab by De La Hoya snaps Mayorga's. Oscar showing a multiplicity of punches here tonight. And we have oncoming. Straight right hand, bang! Well, people wanted to know if Oscar a very clear answer to that question. Hitting De La Hoya on the back of the head. El sexto asalto fue el final. De La Hoya, sin cambiar el gesto, descargó una ráfaga brutal, un gancho al hígado, una derecha al rostro y finalmente un uppercut que mandó a Mayorga directo a la lona. From De La Hoya's punches. De La Hoya got his whatever it is, but I'm looking at it. He's not getting hit. Almost landed in De La Hoya's forehead. Down goes Mayorga again. Second knockdown of the fight. There's a look of discouragement on Mayorga's face. With the hand. The face. Thinking knockout for De La Hoya was possibly. It's over. This fight is over. Fue un knockout quirúrgico, con rabia acumulada. Mayorga cayó como bolsa de patatas. Y Oscar ni se despeinó, porque hay peleadores, y hay íconos que no perdonan cuando insultas su bandera. Y así terminaron estos habladores, algunos callados, otros humillados, pero todos tragando golpes de México, porque cuando se trata de honor, el boxeador mexicano no perdona. Cada uno de estos combates dejó claro que la valentía no se grita, se demuestra, y que por más que hables, no hay palabra que sobreviva a un gancho al hígado bien puesto. La historia del boxeo está llena de provocadores que subestiman al peleador mexicano. Creen que con burlas pueden ganar terreno, que con insultos pueden quebrar la moral. Pero lo que encuentran es una muralla de determinación, coraje y disciplina. Desde los gimnasios humildes hasta las grandes arenas, el boxeador mexicano se forja con dolor, con hambre, con orgullo. Y cuando suena la campana, lo único que habla son los puños. Estos habladores aprendieron la lección por las malas. Algunos se levantaron con la mirada perdida, otros ni eso pudieron. Pero todos, absolutamente todos, salieron del ring con una nueva noción de respeto. Porque si algo ha enseñado el boxeo es esto: México no se burla, México se aguanta. Y cuando llega la hora, cuando empieza el combate, los que antes se reían son los primeros en irse al suelo. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál de estas madrizas fue la más sabrosa de ver? ¿Qué otro bocón te gustaría ver comiéndose sus palabras con guantes mexicanos en la cara? Suscríbete al canal, deja tu like si te laten las madrizas con sabor a México, y recuerda, el respeto no se compra, en el boxeo se gana a chingazos.